Terror. La verdad que terror. Especialmente me pongo a pensar en las familias que no llegaban ya a fin de mes y que cada vez llegan menos, ¿no? Y este gobierno que no se le cae ninguna idea, la única idea que se le cae es aumentar impuestos, aumentar retenciones. Ahora esta renta que quieren aumentar, toda la renta excedente. Excedente, sí. Sí, o sea, es la única idea que tienen, aumentar y seguir exprimiendo la misma naranja. La realidad es que no han solucionado nada, no han hecho nada que tenga que ver con un plan económico. Yo creo que el gobierno lo primero que tendría que hacer es mostrarnos a los argentinos un plan económico, de desarrollo económico y que sea federal. ¿Qué significa que sea federal? Que esté atento a las economías regionales. Claro. Nadie presta atención a lo que pasa en las economías regionales, nadie presta atención a lo que pasa en las provincias. Y la verdad que me parece que es bastante peligroso. Del Caño, esto afecta a los que menos tienen en la Argentina y ya no es un problema que se salvan con planes sociales. No, por supuesto, ¿no? Hoy estuvimos acompañando el reclamo de las organizaciones sociales que están, entre otras cosas, reclamando que 16.000 pesos la verdad que no alcanza. Muchos de estos potenciar trabajo que perciben trabajadoras, trabajadores desocupados son complementos de empleos informales, de changas, porque nadie puede vivir con eso, obviamente, pero eso es insuficiente. Ahora, nosotros venimos insistiendo con una salida de fondo en relación a esto, que es el reparto de las horas de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, y esto permitiría, si se empieza a aplicar, empezando por las grandes empresas, 1 millón de puestos de trabajo se podrían crear. Entonces, trabajo genuino dice el gobierno, pero es puro discurso igual que la oposición. Ahora, déjame decirte una cosa más. Sí. Plan económico el gobierno tiene. Es el plan del Fondo Monetario Internacional. Una de las principales metas que tiene este acuerdo es una alta inflación, no solo para este año, sino para los años que vienen. Una de las exigencias es achicar la brecha cambiaria. Esa devaluación que se está haciendo, ¿no?, en el tipo de cambio oficial, también es la que está impactando en la inflación que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y qué pasa? Obviamente, la situación muy difícil para las grandes mayorías trabajadoras se ve profundizada con esta inflación, porque no hay paritaria que aguante. 21% de aumento de los alimentos en los primeros 3 meses del año. Entonces, nosotros hoy presentamos un proyecto de ley para que se debatan en el Congreso estos problemas, ¿no? Aumentando el salario de manera de emergencia un 30%, igual que las jubilaciones, por fuera de los acuerdos paritarios, claro, que se actualice de manera automática en función de la inflación. Ahora vamos a seguir. El Caño está... ya está José Luis Machinea, está Milei también. Está Milei, está Domingo Cavallo. Cavallo, bueno, se enteró de la inflación. ¿Se puede frenar esta inflación? ¿El gobierno puede frenar la inflación? No, este gobierno no la puede frenar. Pero yo espero que el próximo la pueda frenar. O sea que tenemos de acá casi 2 años de inflación alta como la de hoy. Sí, va a ser alta, pero podría ser peor si es que le quitan total respaldo a Guzmán y se implementan las ideas que tienen los que rodean a Cristina, ¿no? Así que a mí me parece que el único consejo que yo podría dar es que el presidente, dado que han aprobado un plan, que traten de implementarlo y que le dé apoyo al ministro, porque no se ve que dentro del gobierno o vinculado al gobierno haya gente capaz de hacer algo diferente. Además, lo que han estado haciendo yo creo que responde a la visión que tienen de la economía tanto Alberto Fernández como Cristina, como toda la gente de este gobierno. No veo que haya diferencias en cuanto a cómo debe manejarse la economía, cómo debe organizarse. Así que yo creo que lo mejor que puede pasar es que las cosas sigan como están, que no empeoren, y ojalá no se produzca una crisis política que podría agravar todavía más la situación. Cavallo, a ver, si yo entendí lo que usted está diciendo, entonces usted dice que no se vaya Guzmán porque no hay alguien mejor que él, digamos, por descarte, que se quede. Dentro del gobierno y en condiciones
de implementar políticas con estas ideas que tiene este gobierno, ¿no? Con esta organización económica, con esta forma de, este rumbo que le han dado al país, con esta forma de conectarse con el mundo, con las ideas que tienen respecto del rol que debe jugar el Estado y el tamaño que debe tener el Estado. En fin, el ministro de Economía maneja algunas herramientas, pero el enfoque general ese surge de los lineamientos de los dirigentes políticos. Y yo creo que tanto Cristina como Alberto tienen una visión que no va a llevar nunca a buenos resultados. Ahora seguimos, Cavallo. Está José Luis Machinea, bueno, fue uno de los creadores del Plan Austral, que tuvo, en su momento, frenó la inflación, Machinea ahí en el 85, de hecho, Alfonsín ganó la elección de medio término. ¿Se puede repetir un plan así heterodoxo como fue el Plan Austral o ve perdido al gobierno? No, bueno, usted dice si el gobierno puede hacer... Yo lo veo muy difícil, ¿no? El gobierno no tiene que tener una articulación y un acuerdo dentro del gobierno para poder implementar un programa. Así que mientras eso no exista, no veo cómo. Yo creo que el ministro de Economía, dentro de todo, está haciendo las cosas razonablemente bien, dadas las circunstancias, ¿no? No digo que esté totalmente de acuerdo con él, pero considerando las alternativas, a mí me parece que por suerte está él, ¿no? Porque si no la situación se hubiese generado una explosión posiblemente económica en otro contexto. Coincide con Cavallo, entonces, mejor no tocar a Guzmán. Dadas las circunstancias, yo diría que sí. Ahora, Machinea, la experiencia de ustedes, porque ustedes, decíamos, inicialmente frenaron la inflación, establecieron el desagio y demás, pero después hubo un problema político en el gobierno, una disputa política, los sindicatos y el plan se desbarrancó. Esta pelea política entre Alberto y Cristina, ¿le mete ruido a la inflación? Absolutamente, mete ruido. Es casi imposible pensar que un gobierno pueda estabilizar la economía cuando el presidente y la vicepresidenta tienen diferencias tan grandes, ¿no? Y la vicepresidenta es la que tiene, parece, más poder político. Así que es un problema. En el caso del Austral, nosotros no teníamos ese problema, ¿no? Hubo deslizamientos, pero también hay que tener en cuenta cuál era la situación. Y la situación en la que estaba el presidente Alfonsín era que había una tensión militar considerable, ¿no? Y eso yo creo que en parte impactó en tratar de darle algo a los militares y aflojar un poco la fortaleza política, ¿no? Ya está Javier Milei, en un ratito va a estar con nosotros en los estudios. Milei, ¿usted considera que es necesario mantener al ministro, que con el ministro Guzmán se puede salir adelante de este pico de inflación? A ver, este gobierno ya no puede parar la inflación y todo lo que haga le va a salir mal, además. O sea, cuando usted emite el impacto en precios es 18 meses después. Es decir, por más que hoy el gobierno se volviera un gobierno ortodoxo, frenara la emisión monetaria, va a tener todavía 18 meses de seguir purgando inflación. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años este gobierno emitió por el equivalente a 11 puntos del PBI. Por lo tanto, esa inflación está viajando y no va a poder hacer nada, aun cuando corte con la emisión monetaria, que corte con el déficit fiscal, aun cuando Es más, si por obra de arte, digamos, o a un arte de magia, Alberto decidiera hacer efectivamente el ajuste y lo que tiene que hacer, como no tiene credibilidad porque no tiene reputación, además ese programa va a ser muy costoso socialmente. Por lo tanto, nada bueno de lo que puede pasar con este gobierno, porque además la crisis política entre Alberto y Cristina, eso fogonea además la caída de la demanda de dinero. Por lo tanto, aun cuando usted hiciera todo bien, aun cuando usted no emitiera, aun cuando se suspendieran los efectos de los rezagos de la política monetaria,
continuamente la crisis política que genera la relación entre Alberto y Cristina hace que la demanda de dinero caiga y los precios sigan subiendo. Del Caño, ustedes, bueno, el gobierno, Cristina, medio le saca algunas banderas a ustedes, ¿no? Porque Cristina tiene la teoría de que la inflación se produce por los empresarios, por culpa de los empresarios, porque dominan los mercados. ¿Ustedes se piensan que es eso o hay otros factores que están...? No, a ver, yo creo que hay problemas estructurales en la Argentina, obviamente, y que uno de ellos, mira, cuando el ministro Guzmán fue a presentar el presupuesto, que recuerden ustedes, decía que iba a ser 33% la inflación de este año, le consultamos qué había pasado con los 15.000 millones de dólares de superávit comercial que había tenido la Argentina. Bueno, no supo contestar, porque él decía, el crecimiento económico nos va a dar las divisas, ¿no?, para pagar la deuda, que es el objetivo que tiene este gobierno. Sí. Y a la vez para resolver esta situación de inflación, darle respaldo al peso, etc. Bueno, ¿qué pasa? Vos tenés fuga de capitales, ¿no? Fuga de capitales legal e ilegal. Tenés los pagos de la deuda, tenés las maniobras que hacen importadores y exportadores. Es decir, es una sangría permanentemente de dólares que tenemos con estos problemas estructurales que vienen desde hace años, digo, ¿no? Acá están Machinea, Cavallo, que han aplicado planes del FMI, los acuerdos que ha hecho la Argentina y siempre fracasaron. Y este nuevo acuerdo, que, insisto, lo votó también la oposición de Juntos por el Cambio, que plantea el objetivo de la alta inflación. Entonces yo creo que hay que tomar medidas de fondo. Ahora, hay una situación de emergencia. El otro día estuve en Merlo en una reunión con trabajadores de la educación, jóvenes, distintos sectores, y no hay comida en las escuelas para todos los pibes. Tienen que elegir los docentes a qué pibes le dan de comer. Es una situación tremenda la que está pasando. Entonces, claro, si los recursos que tiene la Argentina no van a cubrir las necesidades sociales y se van en la deuda, en la fuga de capitales, más, esta situación va a empeorar, y por eso nosotros todos los proyectos que estamos planteando son para que los trabajadores, trabajadoras discutan en sus organizaciones, no solo ocupados, sino también desocupados, y unificar esa fuerza para conquistar todos los reclamos y terminar con esta situación. ¿Le preocupa que Cristina le quite alguna bandera? Mirá, yo creo que Cristina habló hoy y dijo que el capitalismo es el único sistema o el sistema más eficaz para producir bienes y servicios, ¿no? Y bueno, los últimos 40 años, criticó el neoliberalismo, pero bueno, los últimos 40 años que hemos vivido bajo el neoliberalismo tenemos estas consecuencias. En la pandemia, 260 millones de personas cayeron en la pobreza, ¿no? Varios países juntos. Esa es la catástrofe capitalista que estamos viviendo. Carolina, vos sos de una provincia agropecuaria como Santa Fe, y si bien el gobierno dijo que no va a aumentar las retenciones, el kirchnerismo sí las quiere aumentar. El kirchnerismo quiere aumentar las retenciones. Por eso te decía que no se les cae otra idea que y no este sea aumentar impuestos. Sería para el sector agropecuario, digamos, o este aporte, ¿no? Por supuesto. Y este nuevo impuesto sería una retención encubierta, ¿no? Justamente es un castigo total y absoluto hacia el interior del país. Es un nuevo castigo hacia el interior del país. Pero además no van a controlar con eso la inflación. Es imposible que la controle este gobierno. No, a ver, es un gobierno que es totalmente imprevisible. Soy la única no economista que está en este lugar, ¿no? Pero de todas maneras hablo con muchísimos economistas. Pero hay cuestiones que son de sentido común. ¿Qué garantía le das a la gente que tiene 200.000 millones de dólares abajo del colchón en Argentina para que invierta en Argentina para generar trabajo, para que realmente Argentina sea un país más serio, más interesante, para que se revierta el ciclo de los que se van del país y empiecen a ver una proyección posible en Argentina? Ninguna. Absolutamente ninguna. Este país está en un momento muy complejo porque no se respetan las instituciones, no hay seguridad jurídica, tenemos un gobierno que es gobierno y oposición en el mismo lugar. La verdad que si uno lo mira desde afuera, ¿no? Es inentendible la Argentina. Yo hablo con empresarios de afuera del país y me dicen, en tu país le cobran fortunas para exportar a las empresas, al campo, en lugar de tratar de que la gente produzca más, para que exporte más, para que ingrese más dólares al país. Hacen todo lo contrario a lo que tenemos que hacer para que transformarnos en un país serio, previsible. Sí. Ahora vamos a hablar con Cavallo, con Machinea, con Milei, pero Del Caño les hace cargo de que aprobaron el acuerdo con el fondo. Si no aprobaron el acuerdo con el fondo, hoy la situación era mejor o peor para ustedes. No, era peor. Argentina no podía caer en default y Argentina además no puede quedarse afuera del mundo. No podemos quedarnos en lugares donde hay país. O
sea, nosotros tenemos que acercarnos al mundo que nos puede ayudar a crecer y a ser mejores. Si nos quedamos directamente afuera del mundo, si nos quedamos en default, pensá cuáles son los países que están en default con el Fondo Monetario Internacional. El fondo hizo todo, hace todo para que no te quedes en default con el fondo. Bueno, está O sea, claro no que podemos no aprovechar esa el plan, situación del de fondo- no acordar con el fondo, porque además sabemos en Juntos por el Cambio, a diferencia de lo que quizás piensan otros partidos políticos, que vamos a hacer gobierno en 2023. Entonces, la realidad es que también tenemos que ser responsables, no solamente porque institucionalmente somos responsables y cuidamos a la gente, que es lo que tenemos que cuidar, sino porque además en 2023 vamos a hacer gobierno y Argentina no puede estar en default. ¿Qué le querías decir? No, digo que si uno lee el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y insisto con esto, plantea un durísimo ajuste, ¿no? Y eso lo aprobó Juntos por el Cambio también, además de gran parte del oficialismo. Juntos por el Cambio aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, no. La forma en la que se hace el acuerdo, déjame saben. terminar de explicar porque yo voté ahí. La forma en la que se realiza el acuerdo, la tiene que, o sea, las metas, todo lo tiene que hacer el gobierno. El plan económico lo hace el gobierno. Juntos por el Cambio lo que aprobó es que se haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, A ver, todos sabemos que lo que aprobaron es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica un durísimo ajuste porque justamente esta alta inflación tiene como objetivo licuar los gastos del Estado en salud pública, educación pero estás pública, equivocado. jubiladas y jubilados y aumentar la recaudación vía los impuestos. La maniobra que hizo Juntos por el Cambio, de decir, bueno, votemos solamente el nuevo empréstito, el nuevo crédito y no votemos todas las metas de ajuste, bueno, esa fue una mera maniobra, digamos, pero todos sabemos que el nuevo crédito con el fondo viene con el ajuste, ¿no? A ver, Carolina. Si leíste el acuerdo, está clarísimo que implica eso. No la entendió, que porque votó realmente Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. A ver, vos fuiste candidato a presidente de la Nación. Tendrías que saber que en realidad quien tiene la obligación de generar un plan de gobierno es quien gobierna. Nosotros lo único que le dimos es las herramientas necesarias para que el gobierno pueda acordar con el fondo. Claro, el plan para de gobierno aplicar el la tiene que hacer el gobierno nacional. para pagar la deuda que ustedes generaron durante el gobierno de Mauricio Macri en una deuda totalmente ilegítima e ilegal. A ver, pero acá el problema, si quieren por otro día nos reunimos para hablar de la deuda, que obviamente tiene que ver pero con la inflación. Macri, pero la pandemia. Bien. Pero... Porque No, gracias a los dos, nosotros porque tenemos un somos programa oposición a de este una hora y gobierno, tenemos pero que- reconocemos la responsabilidad del gobierno de Macri, digo, en el endeudamiento y el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Además, se la fugaron todos. Pero, a ver, seamos claros. la deuda es de un país, es del país. Hoy tenemos que honrar las deudas. A vos a lo mejor te parece que las deudas no son del país. No, hay un Argentina es concepto- un país que tiene una deuda. No. Entonces nosotros tenemos que honrar las deudas. Eso es una cuestión de honor, incluso. Hay un concepto. Son mis valores, al ¿Vos menos. A lo querés? mejor no son los no tuyos. es lo No mismo importa la quién deuda que tomó la tiene, deuda. que tiene una Cristina persona también tomó deuda. con sus amigos, con sus no. familiares, que esta deuda, mira, hay un concepto en el derecho internacional que se llama deuda odiosa para dar cuenta de todos los procesos de endeudamiento que son ilegítimos y fraudulentos como este. Así es como nadie te presta, sino como le pasaba a Cristina Pero es en el su derecho momento. internacional, Me es el derecho disculpan, internacional. disculpamos Dice que justamente tenemos que es una deuda disculpame. odiosa Dame un segundo, este porque tipo de tenemos que- endeudamiento. Tenemos muchos invitados. Estamos con Cavallo, está en Estados Unidos. Cavallo, si lo llama Alberto Fernández y le dice, bueno, hacete cargo del Ministerio de Economía, ¿qué haría para frenar la inflación? Mirá, primero que no me va a llamar y por supuesto que en un gobierno como este yo ni siquiera me animo a darles consejos. Intervenir en un gobierno como este sería absurdo, teniendo en cuenta que soy muy consciente de las limitaciones severas que impone no solo la pelea que hay entre el presidente y la vicepresidenta, sino las ideas generales que ellos tienen sobre cómo debe estar organizada la Argentina, ¿no? Realmente ni siquiera podría darle un consejo. Yo ahora lo único que se me ocurre es, dado que han puesto en marcha un plan, bueno, traten de aplicarlo y traten de darle apoyo al ministro responsable de aplicarlo. Caballo, ¿usted es partidario de un ajuste? Bueno, más ajuste que el que se ha venido haciendo. O sea, la gente, los trabajadores, los empresarios, todo el mundo, la clase media, y para qué decirte, los más pobres, han sufrido un ajuste espectacular en los últimos, yo te diría, 12 años, ¿no? Por eso estamos como estamos. Y la inflación es un ajuste permanente. La inflación permanentemente
va reduciendo el poder adquisitivo de la gente, va reduciendo el ingreso real. O sea, más ajuste que el que produce la inflación es imposible pensar. Por supuesto, si caen en una hiperinflación, va a haber todavía un ajuste mayor. Por eso yo lo que digo es, por lo menos traten de evitar que el país caiga en una hiperinflación, que es lo único que se puede plantear como objetivo el gobierno. ¿Hay posibilidades o es lejano la hiperinflación? No, mire, yo no quiero ni siquiera hablar de ese tema. Tienen que tratar de evitar a toda costa caer en una situación de hiperinflación, porque la inflación permanentemente significa ajuste, 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 empobrecimiento de la gente. ¿Qué quieren? ¿Más ajuste todavía? No, es una cosa ridícula. Bueno, ahora, Cavallo, a usted no le escapa que el kirchnerismo es muy crítico sobre su persona, sobre cómo terminó la convertibilidad, sobre lo que pasó con De la Rúa. Y le podrían decir, bueno, Cavallo, ¿con qué receta usted nos va a decir qué tenemos que hacer? Bueno, justamente a De la Rúa y a mí nos hicieron lo que le están haciendo de alguna manera a Guzmán, ¿no? O sea, las desinteligencias que había dentro del Partido Radical, imagínense, lo tenían a Moro mirando permanentemente en contra, y un montón de otros dirigentes del propio Partido Radical, incluso haciendo campaña electoral en contra de la política económica. Y después estaban las corporaciones, los que estaban endeudados en dólares, y que, bueno, se les ocurrió que la solución era destruir la convertibilidad para sacarse ellos de arriba las deudas. Y bueno, lo convencieron no solo a Duhalde, también a Alfonsín. En realidad hicieron un verdadero golpe institucional y bueno, y ahí provocaron esa explosión, que no fue la explosión de la convertibilidad, fue la decisión de destruir la convertibilidad para transferir ingresos desde los ahorristas a favor de los endeudados, en contra del interés de los trabajadores, porque provocaron una devaluación tremebunda, y destruyeron toda la base contractual de la economía. Ahora, en ese momento, lo paradójico es que Kirchner estaba totalmente de acuerdo conmigo en esta evaluación de las decisiones que estaba tomando. ¿Y Cristina también? Duhalde. Cristina no sé, porque Cristina no contaba en ese momento, pero Kirchner estaba totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que después, una vez que él necesitó el apoyo de Duhalde para llegar a la presidencia y una vez que ya le habían quitado a los trabajadores, habían producido una redistribución muy regresiva de la riqueza y del ingreso, y que tenían el precio del dólar por las nubes, a partir de ahí él trató de aprovechar esas circunstancias. Cavallo. Y tuvo la suerte de que aumentaron los precios de los productos de exportación y bueno, pero hicieron un manejo, sobre todo después cuando llegó Cristina, un manejo totalmente irresponsable de los recursos y bueno, llevaron el país a esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Ahora, Cavallo, digamos, usted aplicó, bueno, la convertibilidad y también veníamos de dos periodos de hiperinflación, con Alfonsín y con Menem, y logró de alguna manera también reducir drásticamente la inflación en los primeros tiempos. ¿Es factible una convertibilidad en Argentina o ahora sin dólares y es algo totalmente no recomendable? Miren, para salir de una situación como la que tiene Argentina, de muy alta inflación y con peligros de todavía espiralizarse, no hay otra forma de salir que con una reforma monetaria. El Austral fue una reforma monetaria. Crearon una nueva moneda, el Austral, con un sistema de desagio para vencer la inercia inflacionaria, que es un problema muy serio que hay en la economía. La convertibilidad fue otra reforma monetaria, en algunos aspectos diferentes, para quebrar la inercia inflacionaria. Ahí utilizamos la eliminación de la indexación, la prohibición de indexar y otros mecanismos, pero fue crear una moneda que inspirara confianza y en la que la gente confiara. En el futuro,
va a ser necesario para sacar al país de la inflación, buscar la forma de reformar el sistema monetario y yo creo que también el sistema financiero, de tal manera que Argentina pase de nuevo a tener moneda sana. Sin moneda sana, ahora mucha gente dice el dólar. Bueno, el dólar va a jugar sin duda un papel, porque el dólar es la moneda que la gente en la práctica elige para sus ahorros. Así que no se va a poder olvidar del dólar, como algunos dicen, tenemos que prohibir totalmente. Bueno, ahora, si va a ser únicamente el dólar, si va a ser un sistema bimonetario con un régimen de convertibilidad o sin un régimen de convertibilidad, si para quebrar la inercia inflacionaria va a utilizarse el mecanismo que se utilizó para en la convertibilidad, es decir, el sistema de desindexación total de la economía, o un sistema como el que utilizaron en el Plan Austral. Bueno, eso va a depender de las circunstancias. Ya volvemos, Cavallo. Lo importante es que se arme, lo importante es que sea un programa muy bien pensado, bien diseñado, con capacidad de ser explicado y, por otro lado, que haya un equipo preparado para poder implementarlo, como lo tuvo. Ya estamos con usted, Cavallo. Denos lo tuve yo un minuto en el Ministerio de Economía.